Bienvenidos a Voces de la Educación, un espacio de reflexión sobre la actualidad educativa valenciana. Desde la pandemia, a nadie se le escapa que las cuestiones de salud mental en el ámbito escolar han ganado más espacio, no solo en el ámbito escolar, sino en toda la sociedad. Incluso a veces en ocasiones parece que lo ha acaparado, desplazando a temas tradicionales como los temas de instrucción educativa, académica, que es lo propio de los colegios. Pero creo que también no solo ha influido la pandemia, sino también hay otras razones de peso. Por ejemplo, la socialización digital a la que hoy en día se enfrentan los adolescentes, la sobreprotección que se impone como el principal estilo parental, ¿no?, de educación, y una formación emocional exigua frente a los retos sociales que hay en la actualidad. El caso es que la educación emocional es el nuevo reto que la sociedad ha pedido que atienda el sistema educativo. ¿Puede hacer frente a la escuela a este desafío? ¿Contamos con los recursos y la estructura escolar idónea para hacer frente a ese reto? ¿Realmente la atención de la salud mental apela a la escuela o deberían intervenir otros servicios públicos como pueda ser el sanitario y el clínico? Me acompaña para hablar de estos temas y también que hablaremos del decreto de convivencia que está en gestación desde hace meses, Charo Esclich, directora general de Innovación e Inclusión Educativa aquí en la Comunidad Valenciana. Muy buenas, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, Pablo, por abrirnos las puertas y por dejarnos contar todo ese trabajo que se va desarrollando desde la Consellería de Educación con el objetivo de mejorar, como bien has dicho, el bienestar socioemocional, que ahora mismo es un aspecto muy a tener en cuenta en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Claro. La directora general es la persona que, ha recogido este guante dentro de la Consellería de Educación para atender a la salud mental desde el ámbito educativo. De hecho, recientemente una encuesta señalaba que la salud mental ha cobrado muchísimo protagonismo en la sociedad. Tanto es así que, por ejemplo, hay estudios que dicen que el acompañamiento psicológico, entre comillas, es el principal uso de ChatGPT de la población. La encuesta decía que no solo en la sociedad, sino especialmente en el ámbito adolescente, en los jóvenes, no tanto en los niños, que están un poco fuera de foco en estos temas, pero es algo que preocupa mucho. ¿Es realmente un reto de la escuela atender? O sea, ¿es una demanda que la escuela tiene que afrontar? Sí, porque este es un trabajo compartido con la Consellería de Sanidad. Es un trabajo de la mano entre dos consellerías, es un trabajo transversal. Como bien sabéis, se presentó el Plan de Salud Mental de la Generalitat y dentro de ese plan trabajamos diferentes consellerías, pero especialmente la Consellería de Sanidad, Educación y Bienestar Social. Y en ese camino entendíamos que hay una parte imprescindible y que sí que se tiene que atender desde el ámbito escolar, porque, como bien dice mi compañero y director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez Gálvez, los niños, los adolescentes, los alumnos pasan muchas horas en el centro escolar y tienen un contacto muy estrecho con los docentes con los que comparten su día a día. Y no podemos obviar en ese ámbito el desarrollo de este aspecto de la persona, que yo creo que es imprescindible y que además los datos nos dicen que tenemos que atenderlo de manera muy concreta. Y por eso se crearon en primera instancia las unidades de detección precoz en una resolución conjunta entre la Dirección General de Salud Mental y Adicciones y la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de la Consellería de Educación, donde se desarrolló en el mes de enero, se publicó el 16 de enero, la creación de estas unidades de detección precoz que están en las áreas de salud, en 22 de las áreas de salud, y que son atendidas por 56 psicólogos que única y exclusivamente atienden al ámbito educativo. Ese fue un paso que entendíamos imprescindible para dar una cobertura a la totalidad del sistema educativo valenciano. Que los proyectos pilotos también, y en muchos casos nos dan datos que luego son referencia para poder trabajar, pero aquí buscábamos dar un paso más y dar una respuesta global, y ese fue el trabajo que realizamos conjuntamente para posteriormente, una resolución del 20 de febrero, justo el mes después de la creación de las unidades,
se desarrollase el protocolo que desde los centros educativos tienen que implementar para activar este recurso que, cuando es necesario, por supuesto, se desplaza a los centros y atiende al alumnado desde allí. Claro. Me gustaría ver si me pudiera desgranar, ¿no? Porque se habla mucho de salud mental, pero salud mental es un concepto tan amplio que primero suena de algo clínico, algo sanitario, en cambio estamos atendiendo se le pide también que el profesor de matemáticas un poco también lo afronte. Es decir, yo creo que en verdad se habla de tres cosas diferentes, ¿no? Lo que es la educación emocional, más allá del alumnado, sino integrarlo en el día a día de la escuela. El reto escolar, eso sí, de las propias dificultades de la adolescencia y de la actualidad, pues ya digo que creo que muy influenciado con la digitalización, las cuestiones de convivencia y tal. Y un tercer área mucho más clínica, que es atender al alumnado con trastornos de salud mental. No sé si, supongo que cada cosa opera a distinto profesional y cada cosa supongo que tiene su distinto enfoque. Sí, tenemos que hablar de un sistema educativo que de manera clara se tiene que adaptar a las necesidades del alumnado y nunca al contrario. Entonces, hablamos de un desarrollo global de la persona. La educación ha avanzado muchísimo y ha sido un trabajo de todos, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y cada vez más tenemos que trabajar de manera transversal en ese desarrollo integral de la persona, y de hecho cada vez tenemos más perfiles que entran en el sistema educativo que no son personal docente concretamente, porque tenemos, por supuesto, a los terapeutas ocupacionales, a los educadores sociales, que están entrando también en nuestro sistema, además de otros perfiles. Y bueno, y en ese camino del desarrollo global, por supuesto, la salud mental no puede quedar a un lado, y menos pues con las cifras que tenemos encima de la mesa, donde la Comunidad Valenciana además tiene que abordarlo de manera inequívoca. Y en eso nos hemos puesto a trabajar. Yo creo que eso es evidente. Lo que hablabas en el tema de salud mental y adicciones, en el tema del uso de dispositivos móviles, estamos en una era globalizada donde el dispositivo móvil pues parece que es muy, muy difícil ver a un adolescente por la calle sin que esté utilizando el dispositivo. Y en ese camino hicimos una resolución que se puso en marcha en mayo de 2024, donde se implementó la restricción del uso de dispositivos móviles en todos los centros educativos del sistema educativo valenciano. Solo se puede utilizar con fines pedagógicos cuando está recogido en las programaciones y bajo la supervisión del docente. En el momento que acaba esa actividad que se está desarrollando, el alumno tiene que apagar el móvil. Y eso va más allá de las adicciones, que también, sino de mejorar las habilidades sociales. Y sí que es cierto que los centros educativos agradecen la medida y nos lo hacen llegar, porque las relaciones interpersonales han mejorado de manera considerable en los momentos donde comparten, especialmente en los momentos de patio, en los momentos de, pues bueno, a lo mejor del cambio de clases. Y bueno, pues entendíamos que no podíamos obviar que eso estaba ahí y que teníamos que trabajar en consecuencia. Y en ese camino pues se hizo esa resolución, porque entendíamos que era un aspecto urgente y que no podía esperar al desarrollo de un decreto de convivencia en el que estamos trabajando, porque el desarrollo de un decreto, siempre hablando de la temporalidad, claro, es más largo en el tiempo, y por eso se hizo esta resolución y otra resolución que tuvimos que hacer de acompañamiento a las agresiones del personal que trabaja en los centros educativos, que también es una cuestión a considerar y que entendimos que era necesario. Pero también tiene que haber una parte preventiva, claro. Y ahora hablaremos también de ello. Sí, me gusta. Antes de pasar al decreto y a las cuestiones de convivencia, quería incidir en algo que ha citado, que es esa introducción de nuevos perfiles profesionales en los centros. ¿Está preparado? Habría que repensar el sistema educativo, su estructura, porque una de las cosas es normalmente que pasa, ¿no? Que cuando un centro pide recursos, aunque esté cambiando poco a poco, normalmente se le dota de más horas de profesorado, ¿no? Y la estructura es la hora lectiva, y acaso puede encontrar huequecillo en esa hora de tutoría semanal, ¿no? Que ya es la única un poco ajena a los currículos, ¿no? Oficiales. Es difícil con esta estructura introducir o atender este desafío social. Yo creo que el sistema educativo lo repensamos constantemente en base a las necesidades que se detectan.
y sí que estamos haciendo un trabajo transversal y las unidades especializadas de orientación tienen un papel fundamental en este camino. Ellos también asumen otros perfiles profesionales que no son solo los docentes. Os hablaría ahora mismo de un programa experimental que empezamos a desarrollar y que este será el tercer curso, que es la introducción de la figura del educador social, que ha dado una muy buena respuesta en centros donde además hay una vulnerabilidad considerable. Se empezó con 22 educadores sociales y después el curso pasado lo ampliamos con un programa de cooperación territorial a 11 más y ahora pues tenemos 33 educadores sociales que actúan directamente en los centros donde se detecta una mayor necesidad de compensación de desigualdades, un mayor absentismo y un mayor registro de incidencias en la convivencia a través de Ítaca Previ, que es el registro oficial de la Consellería. Y bueno, pues este perfil es uno de los perfiles que nos está dando un buen resultado y con el que hemos trabajado de la mano del Colegio Oficial, igual que lo hemos hecho a través del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales. Tenemos un terapeuta ocupacional en cada una de las unidades especializadas de orientación, que además desde este curso va a calendarizar la atención sobre todo a los centros de educación especial, que es donde se detecta una mayor necesidad de esa figura profesional. Y bueno, pues vamos haciendo camino, vamos detectando, y ahora pues con las unidades de detección precoz tenemos esos 56 psicólogos que entran dentro del sistema educativo y que aunque pertenecen al ámbito, a la Consellería de Sanidad, están única y exclusivamente para atender al ámbito educativo. Entonces, pues yo creo que conforme se va trabajando, se detectan las necesidades, sí que van entrando nuevos perfiles al sistema educativo buscando ese desarrollo global de la persona. Claro. Hemos citado y hemos estado, porque la salud mental daría para hablar de mucho y para continuar, pero no hay que olvidar ese decreto de convivencia que imagino que está al caer, y que me gustaría que así someramente pudiera adelantar pues, las principales novedades o cambios que va a introducir. No me gustaría, si no os importa, que os haga referencia a un programa que nos he referido anteriormente, que es un programa de bienestar socioemocional que va a implementarse durante este curso que acabamos de iniciar, que ya lanzamos a través de un correo masivo a los centros educativos en el mes de julio y que presentamos conjuntamente el director general de Salud Mental y esta dirección general para la prevención, ¿vale? Desde la tutoría de los centros educativos. Se va a hacer formación a través del CEFIRE específico de inclusión, bienestar y salud mental, que antes era CEFIRE de inclusión y ahora asume 2 apellidos más en ese tratamiento transversal de la salud mental, y que ayer se hizo un recordatorio a los centros educativos porque hasta el 30 de septiembre pueden inscribirse y hay material específico dependiendo de la edad del alumnado. Que ahí también esa parte que, ya digo, no les pregunto específicamente, pero aprovecho, de formación de profesorado, ¿no? El profesorado ordinario, por decir así, los tutores, afrontar también o introducir dentro de su dinámica escolar estos temas de prevención. Ahí la orientación educativa tiene un papel imprescindible, pero por supuesto también los tutores, porque en el momento de la tutoría pues todas estas cuestiones se abordan y es el trabajo que se ha ido realizando y que se presentó a final del curso pasado con el objetivo de implementarlo durante este curso que iniciamos, y cuando reciben este comunicado los centros educativos pueden consultar los diferentes materiales y también en esa publicación del Diario Oficial tienen un enlace para hasta el 30 de septiembre poder hacer esa inscripción y recibir los materiales en los centros para poder ir desarrollando también esa parte preventiva que también es importante. Sí, efectivamente, porque ya digo, salud mental es muy amplio y a veces solo pensamos en los trastornos, pero luego está la prevención y el día a día, la educación emocional. Exactamente. Y ahora pues hablamos del decreto, Pablo, claro que sí. Pues nada, ¿qué novedades podemos esperar de dicho decreto? Bueno, este decreto es un decreto que lleva trabajándose cerca de los 2 años. Es una norma que se planteó trabajar porque ahora tenemos en vigor el decreto 195 de 2022 de 11 de noviembre, pero es un decreto que lo que nos hacían llegar los centros y las unidades especializadas es que era un decreto que no se estaba ajustando a las necesidades del sistema educativo.
También es un decreto que no desarrolló una orden que lo concretase, y es un decreto del 2022, pero que se estaba trabajando con una orden de 2014, una orden que ya queda muy lejos en el tiempo y que difícilmente puede atender a las necesidades actuales del sistema. Nos pusimos a trabajar con un grupo de trabajo inicialmente, donde estuvo representada la escuela pública, por supuesto, de manera mayoritaria, por supuesto también la escuela concertada, y también invitamos a participar a la escuela privada para que nos trasladasen en la dirección general las necesidades que se detectaban en la convivencia, y porque además el registro de Previ nos dice que los problemas de incidencia, los registros que tienen que ver con las incidencias de la convivencia escolar han ido subiendo de manera considerable, superando las 11.000 el curso pasado. Claro. Y eso es algo que hay que abordar. ¿Se han analizado las causas de ese incremento? Bueno, sí, se han analizado las causas y yo creo que hemos ido trabajando pues, en las diferentes medidas que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. Y entendemos que la parte preventiva es imprescindible y por eso hemos lanzado ese programa de bienestar socioemocional, pero también entendemos que el marco normativo tiene que ajustarse a la realidad y a las necesidades que nos trasladan, y en eso hemos estado trabajando tanto con diferentes equipos directivos de los centros educativos y con la inspección educativa, por supuesto, y también se ha negociado en las mesas sectoriales con los sindicatos y en las mesas de seguimiento, así como en la mesa de las familias, para un poco atender todas las sensibilidades. Había ahí, bueno, está en vigor en el actual decreto de convivencia algo que era polémico, por decirlo, que era el procedimiento conciliado. Sí. Creo que se modifica, ¿no? Sí, se modifica, pero se mantiene. Lo que entienden los técnicos, los expertos en la materia, y lo que nos han trasladado también las necesidades de los centros educativos, es que el procedimiento conciliado es un procedimiento interesante y necesario, pero no puede ser que no tenga ningún límite, porque si conciliamos es porque después tiene que haber una práctica restaurativa, tiene que haber un examen y un cambio de la manera de proceder y de actuar de un alumno en concreto. Entonces el procedimiento conciliado se podrá dar, por supuesto, entendemos que es necesario, porque tiene que haber un espacio para la reflexión y para trabajar en esa modificación de cómo abordar en un momento dado una situación dentro del centro educativo que se puede generar entre el alumnado o entre el alumnado y el profesorado o con cualquier persona de la comunidad educativa, pero se podrá adoptar una vez en el curso escolar y no de manera reiterada y sin límites. Creo que es interesante hablar de este tema que le voy a preguntar ahora, que no hay una autoridad que mande, porque esto de convivencia escolar o situaciones de acoso escolar se habla mucho cuando hay un caso grave en los titulares y entonces da pie a muchas, en fin, ideas un poco en caliente. Así que ahora, con ningún caso de estos acapara titulares, me gustaría preguntarle por el papel de la víctima, donde muchas veces la víctima de un caso de acoso escolar, en fin, la solución que se encuentra o la solución que adopta la familia, que no sea solución, es cambio de centro. No sé hasta qué punto se mantiene un seguimiento a esa familia, porque cuando cambia de centro puede quedarse, desaparecer, ¿no? Un poco esa atención. Sí, ese es además un tema que siempre que nos sentamos a hablar de convivencia lo ponemos encima de la mesa. Bueno, pues las situaciones que se pueden provocar pues pueden ser perjudiciales para la convivencia o gravemente, contrarias a la convivencia, o gravemente perjudiciales a la convivencia. Pues evidentemente no podemos todo medirlo igual, porque las incidencias relativas a la convivencia son cambiantes. Es cierto que entendemos que tiene que haber una atención más concreta a la persona que ha sido víctima de la situación que es contraria o gravemente perjudicial, pero no hemos querido obviar esa posibilidad porque hay casos en los que la familia lo solicita. Y si la familia lo solicita y entiende que es la medida que necesita, no queremos privarle de esa posibilidad, pero sí que hemos querido hacer una mayor incidencia en ese seguimiento
y en ese darle cobertura y mayor atención a la víctima. Y de hecho hemos establecido algunos agravantes, pues por ejemplo cuando se ejerce esa conducta contraria a la convivencia con un alumno con discapacidad, pues evidentemente ahí tiene que haber un agravante, porque tú estás ejerciendo esas conductas hacia una persona que además sabes que está en una situación, podríamos decir, de manera coloquial de desventaja, ¿no? Claro. Y eso tiene que tener una consecuencia y no se puede tratar obviando esa cuestión. Y además también hemos querido hacer una referencia muy explícita a la autoridad del docente, porque además hay una ley que se lo reconoce. Y si tú estás ejerciendo una conducta gravemente perjudicial o contraria a la convivencia hacia una persona que es autoridad pública, eso también tiene que tener unas consecuencias. Y ahí también estamos trabajando pues en esa prevención y en ese cuidado emocional, socioemocional de los docentes. Estamos ya trabajando en alguna medida que también verá la luz y que creo que lo hemos comentado poco, que estoy aquí un poco en primicia, ¿vale? Pero bueno, que creemos que también es importante, porque también los docentes nos trasladan que viven momentos que les resultan complejos de gestionar dentro del aula, y que por eso ese decreto de convivencia en el que estamos trabajando y en el que estamos dando los últimos pasos es tan importante también para ellos. Claro, porque si me habla de salud mental en la escuela, también hay que tener en cuenta la salud mental del docente, ¿no? claro. Que necesita también gestionar su docente y del personal no docente que atiende al alumnado. Del claustro y de la plantilla de los profesionales en general. Que están aquí, porque hay mucha intensidad, ¿no? En un centro escolar. No me gustaría acabar, aunque sea brevemente, pero a citar la cuestión digital, ya no solo en cuanto a prohibiciones o reducción del uso de dispositivos, como ha comentado, sino esa reflexión de cómo ha impactado, ¿no? El tema digital en la adolescencia, cómo está cambiando radicalmente. Yo creo que desde el aprendizaje y encima con la IA ya se dispara, pero sobre todo la socialización y la creación de su propia identidad. Creo que afecta más a esos temas un filtro en Instagram que otras muchísimas cosas, cómo se autoperciben los adolescentes, porque los filtros son muy engañosos. No sé, y los adultos, por desgracia, estamos como aprendiendo cómo atender eso, porque también es un reto nuevo, digamos. Sí, la digitalización, pues bueno, es una herramienta y no podemos obviar que en muchos casos nos puede ayudar, pero hay que trabajar muchísimo, sobre todo con el alumnado adolescente, porque hay que hacer una prevención y hay que ponerlos en alerta y hay que hacerles reflexionar, porque además estamos en un momento que parece que todo tiene que ser inmediato. La inmediatez ha cobrado un protagonismo que es preocupante y eso se ve en diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde somos menos pacientes, donde necesitamos a golpe de clic ver ya el resultado, y donde muchas veces los procesos necesitan de más tiempo y de mayor reflexión. Y en muchos casos, cuando nos sentamos a hablar con expertos, nos dicen que les cuesta mucho a los adolescentes de hoy pues hacer esa lectura comprensiva de un texto que a lo mejor es más extenso, por esa inmediatez a la que estamos acostumbrados. Y por eso nosotros también desde Consellería tomamos esa medida de que fuese una herramienta, pero no fuese al final un dispositivo lo que te condicionase la vida, porque estaba ocurriendo. De hecho, desde que se pone en marcha esta medida de la restricción del uso de dispositivos móviles, también se detecta una mayor adicción. Porque claro, cuando yo te aparto del dispositivo es cuando detecto que esa adicción estaba ahí. Es cierto que es una herramienta, que no la podemos obviar, que en muchos casos puede ser una herramienta muy útil para desarrollar ciertos trabajos que se puedan llevar a cabo, ciertos proyectos, pero que también hay que poner en aviso que es una exposición también pública la que tienen los adolescentes hoy en día a través de las redes, que luego les puede condicionar su vida futura. Y esa prevención hay que hacerla. Y en eso estamos. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Espero que, en fin, gracias a vosotros, de verdad, por darnos voz y por estar ahí acompañando a la educación valenciana.
Pues muchas gracias y bueno, a ustedes pues hasta la próxima. Como les digo, no pretendemos que estén de acuerdo, sino que parezca interesante lo que comentamos aquí. Buenos días y hasta la próxima. Gracias.